Con casi 10 años en las ondas, la Torre de Babel es un faro que guía a los oyentes para que nunca se queden sin saber qué leer y un altavoz para quienes llenan de palabras mares de páginas en blanco. Su directora, Ana Segura, nos revela que este premio Búho significa mucho para ella. Para mí es un reconocimiento a la labor de todos estos años y es una labor compartida con mucha gente del equipo de Aragón Radio y también con los escritores, editores, libreros que hacen posible que el programa salga cada día. Antes de empezar a navegar es preciso elegir libro. Y en Andorra, la librería El Reino del Revés se encarga de animar a sus vecinos a echarse a la mar. Hacemos actividades dentro y fuera de la librería relacionadas con la literatura. Hacemos desde cuentacuentos, cosas familiares, talleres literarios para adultos. Hacemos formación de profesorado relacionado con la literatura infantil. Porque si algo no falta en la comunidad, aseguran los amigos de los libros, es tripulación. Yo creo que el mundo del libro o el mundo editorial, yo creo que en Aragón tiene muy buena salud, tanto a nivel de creación como de publicaciones. Desde la orilla, Ana Segura confiesa que los libros siempre son un salvavidas entre tanto ruido.